Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a nuestro espacio de ciberseguridad que desarrollamos todos los lunes en el After Work de Capital Radio. Hoy vamos a tratar un tema muy especial, un tema muy delicado, un tema casi de película, pero que por desgracia tiene mucho de realidad, aunque a la mayoría de los ciudadanos se nos escape un poco. Hoy vamos a hablar de la ciberguerra y también de la ciberdefensa. Por desgracia, las guerras todavía se libran y se libran en ciudades, en territorios que afectan a millares de personas. Pero a estos conflictos armados se le suman los que no vemos, pero que pueden también tener consecuencias igualmente para millares de personas. El mundo cibernético ha provocado que las guerras no se desarrollen, todavía digo, con tanques ni con aviones, pero sí que llegan hasta nuestras fronteras y mucho más allá de nuestras fronteras. Fue hace poco, además, cuando comentamos en este programa que la ciberseguridad iba a ser uno de los temas más preocupantes de nuestro tiempo, uno de los riesgos globales de nuestra era. Y así se vuelve a confirmar. Naciones Unidas pide una regulación para evitar que la ciberguerra, entre otras cosas, impacte en los civiles. Hoy vamos a tratar este tema con un invitado muy especial al que enseguida vamos a saludar, pero antes lo hacemos con los dos mejores especialistas que hay en la materia y que son parte del ADN de este programa, Pablo Sanemeterio y Mónica Valle. Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, buenas tardes amigos, ¿cómo estáis? Buenas tardes, Eduardo. Oye, qué tema apasionante. Bueno, esto lo digo todos los lunes y quizás nuestros oyentes ya habituales, a los que por supuesto saludamos afectuosamente, aquellos que nos siguen tanto en directo como luego en la difusión posterior que hacemos en redes sociales, pues para ellos el saludo y por supuesto nuestro correo electrónico afterwork@capitalradio.es para que nos sugieran, nos reprendan, nos den palmadas en la espalda, ¿por qué no? En cualquier caso nos den consejos sobre este programa. A ver, siempre lo digo, tema apasionante el de hoy. Sí, la verdad es que siempre lo decimos, Eduardo, pero es que es verdad, es que todos los temas son apasionantes. Se repite, pero es que es apasionante el que vamos a tratar. Es que hoy, los temas de seguridad y ciberseguridad son realmente apasionantes. Yo qué voy a decir si me dedico a ello, pero para mí son apasionantes. Por cierto, muchas gracias por la presentación, me llega al corazón, darle al ADN. Hombre, es verdad, es que sin vosotros este programa ni tendría posibilidad, ni tendría futuro, ni tendría siquiera existencia. Bueno, pues con Pablo y con Mónica y con nuestro invitado vamos a hablar de cuáles son los riesgos, de cómo se combate en este nuevo campo de batalla y de si tenemos los suficientes soldados para hacerlo. Será muy interesante hablar con el coronel Ángel Gómez de Ágreda, coronel del Ejército del Aire, diplomado de Estado Mayor, experto en ciberdefensa. En fin, enseguida vamos a conocerle con mayor profundidad. Pero antes vamos a conocer, si os parece, con la ayuda de Mónica Valle, el contexto de los temas que vamos a tocar hoy en nuestro programa. Un ciberataque atenta contra los sistemas informáticos que regulan el tráfico aéreo y la gestión aeroportuaria de Europa. Como resultado, una gran crisis global que provoca el caos en los aeropuertos de todo el mundo, cientos de miles de pasajeros afectados y los sistemas de comunicaciones caídos. Este ha sido el hipotético escenario de los ejercicios de ciberdefensa que se han celebrado los pasados 6 y 7 de junio. Los Cyber Europe son el mayor simulacro de ciberataques que se realiza a nivel mundial, en el que participan decenas de países. De España acudieron miembros del Ejército del Aire, del Mando Conjunto de Ciberdefensa, del Centro Criptológico Nacional y de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, entre otros. Está organizado por ENISA, la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información, que cada 2 años reúne a 1.000 especialistas en ciberdefensa para ponerse en el peor de los casos y plantearse la mejor forma de actuar. Pero estas situaciones no son ficticias, sino muy reales. Los ejercicios se basan en ejemplos que ya han sucedido. De hecho, algo similar al caso de los aeropuertos ha ocurrido antes en algunos países. El objetivo es poner a prueba las capacidades de los organismos ante una realidad: la ciberguerra y los ataques contra sistemas críticos. El desarrollo tecnológico está transformando nuestro día a día, pero también ha transformado los conflictos bélicos. La seguridad ya tiene 5 dominios: aire, tierra, mar, espacio y ciberespacio. El campo de batalla
se traslada a ese quinto dominio, generándose con él nuevos tipos de ciberarmas y ataques. Drones, robos y bloqueos de información, reclutación a través de redes sociales o ataques a infraestructuras críticas. Precisamente hablábamos aquí hace unos días de la gravedad de los ataques a estos sistemas cruciales para nuestra sociedad, que son el punto de mira de ciberdelincuentes y también de la ciberguerra. Es por ello que la ciberdefensa se ha convertido en un asunto de prioridad para cualquier Estado, pasando a ser una cuestión que afecta a la sociedad en su conjunto. Así que bienvenidos al Quinto Dominio. Quinto Dominio, vaya repaso que nos ha dado Mónica Valle. Sin lugar a dudas, con nuestro invitado vamos a profundizar, vamos a conocer esa quinta realidad nueva en nuestra vida y que va a marcar el futuro de las naciones. Volvemos enseguida, hacemos una pausa. After Work, quizás el mejor momento del día. Asegure su red, asegure lo más valioso de su negocio, sus datos. Evite ataques de ciberdelincuentes. En OnRetrieval contamos con soluciones de ciberseguridad a medida para su negocio, para pymes y autónomos. OnRetrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al teléfono gratuito 900-900-381 y pregunte por la promoción de ciberseguridad Capital Radio y OnRetrieval. ¿Sabía que el oro se ha revalorizado un 335% en los últimos 20 años? Ahora que lo sabe, seguir dejando todo su dinero en el banco es su decisión. O si lo prefiere, invierta parte de sus ahorros en oro con Degusa y mantenga su poder adquisitivo. Infórmese en el 911-982-900 o en degusa-mp.es. Degusa Oro, la inversión segura. ¿Todavía no sabes cómo gestionar tu e-commerce? Ya está KiCommerce de CaixaBank. Elige ya tu pack commerce para gestionar tu día a día y facilitar tus ventas con una única cuota mensual. Con Commerce Analytics podrás conocer cómo son tus clientes, analizar en tiempo real tus ingresos e impulsar desde hoy mismo tu negocio. Porque el momento para impulsar tu negocio es now. CaixaBank. After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, pues es momento de conocer algunas de las noticias que nos ha dejado la actualidad de la ciberseguridad y de entre todas ellas vamos a destacar con la ayuda de OnRetrieval una de ellas, que dice que hasta un 42% de las empresas mundiales han sido atacadas con el llamado cryptojacking. Algo en lo que, si no me equivoco, tienen algo que ver las criptomonedas. Nos lo cuenta con más detalle Ricardo Laviaga, el director técnico de OnRetrieval. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Eduardo. Oye, ¿cómo? Pues sí. No sé siquiera si lo he pronunciado bien. Cryptojacking, sí, escrito cryptojacking, ¿no? Vale, ¿y esto qué es? A ver, ¿cómo funciona esta amenaza? Pues sí, bueno, como bien decías, hay un estudio que se ha publicado recientemente. Según lo cual, un 42% de las empresas ha sido víctima de algún ataque de cryptojacking durante el primer semestre de 2018, lo que supone el doble que en el mismo periodo de 2017. Así que está claramente en auge. ¿Y qué es? Bueno, como sabréis, para crear o minar criptomonedas, como podrían ser el Bitcoin o el Monero, hace falta una enorme potencia de proceso. Y la gente que lo hace de forma legal invierte grandes cantidades de dinero para crear centros de datos con este fin. Pues bien, el cryptojacking consiste en utilizar la potencia de proceso de nuestros dispositivos, ya sean PCs, móviles, tablets o dispositivos IoT, para hacer minoría de criptomonedas y en este caso, lógicamente, sin el consentimiento ni conocimiento del usuario. Cuando una máquina se ataca con este método, se utiliza gran parte de su potencia de proceso para la minería y empeora mucho su rendimiento. Esto, lógicamente, va a llevar a una bajada de la productividad de los empleados en el caso de una empresa, ¿no? Porque si su dispositivo va más lento, lógicamente las tareas que él lleva a cabo en el dispositivo se realizarán también con más lentitud. Además entiendo, Ricardo, que esto es lo que normalmente un empleado no nota, pero de repente vive, ¿no? Y dice, oye, qué lento va mi ordenador. Oye, joder, no hay forma de que cargue. Y toda la mañana perdida esperando a que carguen los programas, mirando qué es lo que pasa, esa situación, ¿no? Exactamente. Eso puede pasar y se valen principalmente de dos métodos para llevar este tipo de ataques. El primero, que es menos grave, es mediante la inserción de un código de minado en un sitio web, sin avisar al usuario, porque hay páginas que avisan para ganar dinero, ¿no?, con este método y financiar sus proyectos, pero normalmente sin aviso, ¿no? Sí, y desde el momento que abrimos la web se están utilizando los recursos de nuestra máquina, ¿vale?
mientras naveguemos. Eso sí, en el momento que cerramos, en este caso no se siguen utilizando los recursos, ¿vale? Se finalizaría el ataque. Y la segunda y más peligrosa es la infección del dispositivo con algún tipo de malware, lo que llevará a que los recursos de nuestro dispositivo sigan secuestrados hasta que detectemos y limpiemos la infección. Nosotros, desde Retrieval, como expertos, recomendamos tener instalado siempre un buen software de protección. En el caso, por ejemplo, de nuestros clientes, desplegamos en los dispositivos de la empresa un módulo para la protección del endpoint, del equipo, que evita infecciones de este y muchos otros tipos, y un módulo de seguridad web, que bloquea el acceso desde los equipos de la empresa a las páginas web que tienen contenido malicioso. Entonces, directamente, si no podemos acceder, no se puede iniciar este código y no tendríamos este problema. Bueno, pues muchísimo cuidado, muchísimo ojo con ver dónde nos metemos, porque igual no estamos sometidos a esa infección de la que en numerosas ocasiones hemos hablado, de un virus que nos entra o a través de phishing, sino que es que estamos poniendo todas las capacidades de nuestro ordenador al servicio de cosas que además no suelen ser legales, y eso nos estaría costando el tiempo, el esfuerzo y la energía, ¿no, Ricardo? Efectivamente. Esto parece no es una de las cosas más graves que pueden suceder, pero bueno, si tenemos unos cuantos equipos infectados, pues estamos perdiendo productividad, estamos perdiendo incluso, eso es, más un coste más energético más elevado de los equipos, o incluso podrían llegar a resultar dañados los equipos. Si esto es persistente, tener todo el día el equipo procesando al máximo de su potencia puede llegar a crear un problema y a dañar el equipo. Bueno, pues ahí tenéis cómo hay múltiples amenazas, en este caso el cryptojacking, cómo utilizar nuestros ordenadores para otras finalidades y encima ralentizar o entorpecer o incluso fastidiar nuestra actividad empresarial. La noticia que nos ha destacado Ricardo Laviaga, el director técnico de OnRetrieval. Ricardo, muchísimas gracias. Esperamos que te recuperes, que te notamos con la voz así un poco tomada, ¿eh? Esto de ponerse malo en verano es lo que tienen los aires acondicionados, ¿eh? Así es. Muchas gracias, Eduardo. A vosotros. Bueno, pues seguimos nosotros con más noticias, en este caso una alerta que ha emitido, creo, Pablo, el gobierno de los Estados Unidos, ¿puede ser? El CERT de los Estados Unidos. El CERT es el Centro de Respuesta ante Emergencias Tecnológicas. Vale, bueno, pues un instituto que vigila, ¿no?, por la seguridad de la red, ha alertado de un nuevo troyano conocido como Emotet. Emotet, sí, es un malware bancario que se está comportando también como un gusano, que es este tipo de malware que se autorreplica y va infectando otra serie de máquinas, y que, según indica el CERT, le cuesta $1 millón a cada infección cada vez que afecta a una de las entidades locales o gubernamentales de los Estados Unidos. Se está distribuyendo por campañas de spam mediante enlaces o adjuntos. En el caso en el que el usuario pinche en el enlace o acceda al adjunto, normalmente un documento Word o un documento PDF, ya resulta infectado. Y este malware además es un malware modular, con lo cual tiene distintas funcionalidades que se pueden poner y quitar dentro digamos, entre comillas, del bicho, y tiene, pues entre otras, conocer las contraseñas del ordenador, conocer a qué cuentas de correo suele utilizar y con qué cuentas de correo se suele comunicar el usuario. Tiene también para recuperar contraseñas almacenadas en navegadores y otra serie de módulos para poder sacar su beneficio. Ya vemos que cada vez es más sofisticado, nos lo contaba Ricardo, nos lo recuerdo ahora Pablo, las amenazas y los ataques a los que podemos estar sometidos. Tanto que tienen efectos además perversos, Mónica, y es que creo que en Singapur han tenido un gravísimo problema, sobre todo en el servicio de salud, con respecto a los datos de millones de pacientes, ¿no? Pues sí, imagínate, Eduardo, lo que ha pasado, que un ciberataque ha golpeado al que es el mayor grupo hospitalero de salud de Singapur, que se llama SingHealth. Los atacantes han extraído los datos de más de 1 millón de personas, 1,5 millones de personas concretamente, y se incluyen los datos del primer ministro, Lee Hsien Loong, además de los últimos 3 años, sus datos de los últimos 3 años. El ministro de Sanidad del país ha reconocido que el nivel de sofisticación de este ataque sugiere que detrás puede estar algún grupo respaldado por un Estado. El ataque ha sido detectado por un comportamiento inusual en los sistemas y, según informan, pudieron expulsar a los atacantes del sistema. Pues ahí vemos las amenazas como tienen efectos reales, que no son cuestiones de titulares de noticias o de programas de radio, es que suceden en la vida real. Por cierto que luego le vamos a preguntar a nuestro invitado si hay soldados que combaten estas amenazas o cuántos soldados hay. No sé si Microsoft lo que hace, Pablo, a través de esta iniciativa es querer buscar esos soldados, ¿no? Bueno, en este caso Microsoft, en la noticia viene publicada por nuestros amigos de SET,
lo que ha hecho es proponer un concurso en el cual va a ir premiando económicamente a los investigadores o la gente que descubra vulnerabilidades sobre su software de identidad. Es decir, a día de hoy, con el mundo cada día más conectado y con los servicios cada día más online, tu identidad digital, tu forma de conectarte a los servicios, ya sea correo electrónico, ya sea una tienda online, ya sea el propio banco, es cada vez más importante. Entonces, Microsoft tiene una propuesta de identidad digital y lo que está haciendo es que todo aquel que descubra una vulnerabilidad y sea el primero, y en función de la gravedad o la criticidad de esta vulnerabilidad, le va a ir dando económicamente recompensas a la persona que se lo reporten entre 500 y 100.000 euros. ¿Te vas a presentar? Intentaremos hacer algo, lo que pasa es que no creo que sea el primero con todas las cosas que tengo. Una cerveza sí que te invitas, ¿eh? Bueno, si lo consigo, no os preocupéis, que una y una mariscada incluso. Bueno, con 100.000 dan para muchas cervezas, en fin. Ah, pero piensa más en la de 500. Estas son algunas de las noticias, ahora sí que sí. Vamos a saludar a nuestro invitado. Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work. Nuestro invitado es el coronel Ángel Gómez de Ágreda. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Muchísimas gracias por contar conmigo. Bienvenido a este programa en el que vamos a conocerte un poco más en profundidad con la ayuda de Pablo San Emeterio. Pablo, adelante. Bueno, pues como decías, Ángel es coronel del Ejército del Aire, es diplomado de Estado Mayor y máster en Terrorismo y Antiterrorismo por la Universidad de La Rioja. Ha sido profesor del Departamento de Estrategia y Relaciones Internacionales de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas y jefe de la sección de cooperación del Estado Mayor del Mando Conjunto de Ciberdefensa. Actualmente es el jefe del área de análisis geopolítico de la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa de la Secretaría General de Política de Defensa, donde estuvo ya destinado antes, previamente, entre 2011 y 2014. Para tener algunos datos más sobre su trayectoria, aparte de todo este tipo de cosas, ha sido instructor paracaidista con más de 624 saltos, miembro de la patrulla acrobática de paracaidismo del Ejército del Aire y del equipo nacional de paracaidismo, profesor de vuelo y piloto de transporte con más de 4.000 horas de vuelo, y le gusta investigar sobre China, Extremo Oriente, energía, medio ambiente y, por supuesto, ciberseguridad. Ha participado en misiones internacionales y es autor de más de un centenar de artículos y ha participado en libros. Como es, toda una eminencia traemos hoy aquí. Sin lugar a dudas. Estaba pensando en las horas de vuelo, que ahora entiendo que esas se han dirigido hacia el mundo cibernético, ¿no? Y esas áreas de interés, China, ¿qué más países decías? Medio ambiente, Extremo Oriente. Extremo Oriente, ¿no? Al final también el mundo cibernético hace que esas áreas de interés sean globales, ¿no? Ángel, noticias como la de Singapur que estaba comentando Mónica, ¿qué te sugieren cuando las escuchas? A mí me da mucho miedo porque Singapur precisamente es uno de los países más preparados en cuanto a ciberseguridad. Hace 2 o 3 años tuvimos un congreso precisamente en Singapur en el que tuve ocasión de acudir como invitado y es uno de los países más preocupados y que más está invirtiendo en la ciberseguridad. Lo que está claro es que ahora mismo el nuevo valor que tienen que se está intercambiando son los datos. Los datos, muy en particular los datos médicos, son de los más críticos que tenemos. Las compañías aseguradoras están muy preocupadas con el tráfico de datos médicos que está empezando a aparecer por ahí y lo estamos facilitando bastante en nuestra vida cotidiana con el uso imprudente de los dispositivos que tenemos. Oye, Ángel, antes Mónica nos hablaba de ese, iba a llamarlo quinto, ¿cómo lo has llamado, Mónica? El quinto dominio. El quinto dominio, ¿no? Estamos ya en ese quinto dominio, es decir, lo vemos a través de los medios de comunicación, como los conflictos armados, bueno, pues existen y por desgracia existirán, ¿no? Pero ese quinto dominio, ahora mismo, ¿cómo nos afecta a los ciudadanos? Creo, en realidad lo del quinto dominio, España fue uno de los primeros países en apostar por utilizar ese término y crear una fuerza específica para combatir en ese quinto dominio, que sería el ciberespacio, serían tierra, mar, aire, el espacio y el ciberespacio. España fue uno de los primeros países, antes incluso que la OTAN, que de alguna manera lo que hace es replicar nuestro modelo años después. El problema de
entender el ciberespacio como un quinto dominio es que puede parecer que son dominios separados y separables. Es decir, que tú puedes tener un ejército de tierra, un ejército del aire, una armada, una fuerza aeroespacial, como acaban de montar en Estados Unidos, y un ejército cibernético, cada uno haciendo su trabajo y todo va bien. Y no es así, en realidad. La parte ciber, por lo menos, es absolutamente transversal a todos. Debería ser el dominio cero, digamos, y tendría que estar integrada en cada uno de esos dominios. Lo que no podemos hacer o lo que no podemos pretender en ningún momento es que sea una externalización del servicio lo que nos proporcione la seguridad en los otros dominios. Es decir, lo que tenemos que hacer es incluir la parte ciber dentro de cada uno de los otros dominios. No tener un especialista en ciber ajeno a la organización, sino igual que con el diseño de los programas, que la seguridad tiene que venir directamente en el diseño propiamente dicho, tiene que venir desde el nacimiento del programa o del sistema, también en los servicios que proporcionan seguridad, la parte ciber tiene que estar incluida en cada uno de ellos y no venir como un añadido posterior. ¿Y quién realizaría luego un poco esas labores de coordinación de los ejércitos, digamos, aspecto ciber que tiene que haber en todos ellos? Sí, evidentemente tiene que haber un core externo con un expertise superior. De hecho, de alguna manera es el modelo que se ha implantado en las Fuerzas Armadas en España, ¿no? Y lo que tenemos es, dentro de cada uno de los ejércitos, tenemos un núcleo de ciberseguridad, o de ciberdefensa, en este caso, que se encarga de, desde dentro de cada uno de los ejércitos, el Ejército del Aire, en mi caso, proporciona la seguridad dentro del Ejército del Aire. Pero para, por ejemplo, labores ofensivas o labores de inteligencia o para la coordinación, como muy bien dices, de todas esas labores con los demás y para atraer el expertise de fuera, se crea el Mando Conjunto de Ciberdefensa que no le da protección a cada uno de los ejércitos, sino a la parte corporativa y al mismo tiempo ayuda a coordinar la labor que están haciendo cada uno de los grupos de ciberdefensa en cada uno de los ejércitos. Las empresas debería ser una cosa parecida, ¿no? Deberían interiorizar en cada uno de los departamentos la necesidad de proteger su parte ciber. Cada uno de los usuarios y cada uno de los departamentos debería tener una serie de responsabilidades con independencia de que después hubiera un CISO, todas las figuras que quieras, que les vayan proporcionando las herramientas, el conocimiento y los elementos para hacer esa protección. ¿Cuál dirías que es, Ángel, el nivel ahora de ciberdefensa en España? ¿Cómo calificarías el nivel que tenemos actualmente? De ciberdefensa estamos hablando dentro del Ministerio de Defensa. Sí. Yo diría que es uno de los más altos que hay en el mundo. En primer lugar, porque empezamos muy pronto, porque estamos implicados en prácticamente la totalidad de las instituciones que tienen que ver con la ciberseguridad. Estamos en OTAN, somos miembros fundadores y colaboradores del Centro de Excelencia de la OTAN para la coordinación en ciberseguridad en Tallinn, en Estonia. Estamos en la Unión Europea, donde se están desarrollando muchísimas iniciativas en este sentido, tanto a nivel civil como a nivel militar. Estamos en Naciones Unidas, hemos participado en el grupo de expertos gubernamentales de Naciones Unidas. Hemos creado de los primeros mandos de ciberdefensa que ha habido en el mundo. Entonces, aquí el empezar antes y el ir un paso por delante es fundamental. Aquí esto es un poco como el salvaje oeste, puedes correr pero no esconderte. Corre todo lo que puedas, vete por delante de los demás porque no hay ningún sitio donde esconderte. Entonces el hecho de estar un poco por delante nos da esa capacidad adicional. Nos faltan medios, nos faltan en todos los sentidos, nos faltan medios materiales de personal, nos falta evidentemente presupuesto, pero lo que tenemos en España dentro y fuera de las Fuerzas Armadas es un talento extraordinario. En ese sentido, una de las iniciativas que ayudé en su momento a poner en marcha y que me parece que sería muy interesante sería la de aprovechar precisamente más transversalmente ese talento que hay, ¿no? El tema de la ciberreserva, el permitir una transferencia de ese talento que tenemos en el mundo civil al mundo militar y al revés. No se trata de que haya gente que desde el mundo civil se dedique a trabajar ni gratis ni pagado para defensa, sino de crear un ecosistema de ciberseguridad
en el que defensa tiene una parte que decir y en el que, lógicamente, también nos interesa contribuir a todos porque este mundo de la ciberseguridad no tiene ni fronteras físicas entre países ni fronteras entre sectores. Porque, Ángel, en las ciberguerras del presente, futuro, me da igual, ¿qué es lo que van a necesitar? ¿Más manos, más mentes pensantes, más equipos tecnológicos? Van a necesitar un poco de todo, pero sobre todo talento. Lo que estamos viendo con los ciberataques en general es que cada uno de los que van apareciendo es distinto de los anteriores. Entonces, en realidad lo que necesitas es la persona que tenga la idea feliz. Para tener ideas felices hay que trabajar mucho. No nacen de la nada. No, efectivamente. Entonces, gente con talento, que la tenemos, y tener la voluntad, efectivamente, de emplearla y de trabajar de una forma colaborativa para conseguir esa idea feliz, tanto en ataque como en defensa. Me he referido yo, al contrario que Mónica y Pablo, por ejemplo, que hablan de la ciberdefensa, yo estoy hablando de la ciberguerra, ¿no? Por ponernos en situación, ¿cómo se produce una ciberguerra? Entiendo que es una ciberguerra, para empezar, no declarada, ¿no? En comparación con lo que entendemos por guerra, ¿no? Hasta ahora. ¿Cómo es una ciberguerra? Bueno, guerras declaradas hace casi un siglo que no hay ninguna. Desde que dijimos que desarrollamos la Convención de Ginebra y dijimos que vamos a regular, vamos a aplicar el derecho internacional a la guerra, dijimos pues vamos a no declarar las guerras y así hacemos lo que queremos. Nos hemos cargado todo el derecho internacional hasta cierto punto, ¿no? Entonces lo que está ocurriendo ahora mismo es que se está aplicando una ciberguerra de una forma, como comentabas antes, Pablo, de una forma híbrida. No estamos aplicando los ataques cibernéticos o la defensa cibernética única y exclusivamente al mundo de la defensa. Ya no se hace una guerra entre ejércitos, ya no se hace una guerra entre estados, sino que nos vemos casos tan curiosos como el de Sony, por ejemplo, en el que hay supuestamente un estado que ataca a una empresa. Un Estado que ataca a una empresa. Es que, claro, es otra. Claro, eso contradice todos los principios del derecho internacional, ¿no? Que los Estados se pelean con Estados, las empresas con empresas y las personas con personas. En este caso hay un Estado, que es Corea del Norte, supuestamente ataca a una empresa que es Sony Pictures, que es una empresa japonesa, y a la que sale en su defensa otro Estado, que es Estados Unidos, que no tiene nada que ver con Sony Pictures, teóricamente. Bueno, la sede está ahí, pero evidentemente no la defiende el Estado donde está la titularidad de la empresa, sino un tercer Estado. Como lo que se publica son muchas tarjetas de crédito que entiendo que están soportadas por medios de pago americanos, entiendo que es por eso por lo que entra Estados Unidos un poco a defender en este ataque. ¿Cuál es el ataque que se produce? ¿Ya has dado...? Se publicaron las tarjetas de crédito de todos los clientes que usaban la red de la PlayStation Network. Entonces, claro, al publicar tú todo eso, es decir, la gente normalmente cuando usa los juegos en red se puedes comprar determinados objetos por los que pagan dinero y dejas tu tarjeta ahí para poder hacer esos pagos. Imagínate, yo quiero tener el Real Madrid con el uniforme de otro tipo que lo ha colgado y lo puedo pagar. Entonces, todas esas tarjetas de crédito fueron publicadas, con lo cual se podían utilizar por parte de cualquiera en medios de pago online. Entonces fue un poco el ataque, aparte del desprestigio de la Claro, de la entonces red. Yo le pregunto a Ángel, digo, esto que inicialmente dices, oye, esto ha sido un pirata que ha querido hacer daño a una empresa y de repente se llega a la conclusión de que ha sido un Estado, ¿no? Como nos estabas contando, ¿no? No solamente es un Estado, sino que en un momento dado puede generar pues una guerra incluso no cibernética entre dos estados distintos o entre tres estados, porque Japón podría haber intervenido también en este caso. A lo que voy, que es exactamente lo que estaba diciendo, es que de alguna manera ahora mismo no tenemos forma de separar dónde empieza un estado, dónde empieza una empresa o dónde acaba este estado y empieza el otro, porque estamos todos tan globalizados en cuanto a las conexiones que tenemos que es imposible determinar a quién se está atacando. Si ahora hubo un caso muy interesante de un hacker saudí que se dedicó a hackear tarjetas de crédito, ahora que sacas el tema de las tarjetas de crédito, de ciudadanos israelíes. Entonces, si tú te querías comprar una PlayStation, por seguir con el tema de la PlayStation, tú le mandabas un correo, le decías, oye, mira, que necesito 700 euros para comprarme una PlayStation. Dice, para eso vas a necesitar 2 tarjetas de crédito, aquí tienes los números de las tarjetas y los pines. Entonces tú te comprabas la PlayStation con 2 tarjetas de crédito de ciudadanos israelíes. Claro, tú dices, bueno, eso es un gamberro que está, un delincuente,
Claro, ¿dónde? ¿Qué es? ¿Cibergamberrismo? ¿Ciberdelincuencia? Pero claro, si lo sigues escalando, era un saudí que estaba atacando solamente a ciudadanos israelíes. Esto empieza a ser ciberespionaje o ciberguerra, de alguna manera podía degenerar a lo mejor en un ataque entre los dos países o en, digamos, una escalada de la tensión entre los países, con lo cual es muy difícil separarlo todo ahora. La ciberguerra la estamos viviendo día a día y la estamos viviendo en el sentido de que se están produciendo ataques que lo que pretenden de alguna manera es minar las bases del sistema. No van a ser ataques que por sí mismos justifiquen una reacción por parte del otro país, sino que simplemente van a ir minando probablemente lo que es más importante en el mundo cibernético, que es la reputación. La reputación de un sistema, la reputación de un sistema democrático, por ejemplo, porque antes hemos estado hablando de infraestructuras críticas, pero me gusta hablar de infraestructuras y servicios críticos. Muchas veces nos olvidamos de los servicios críticos y es muy importante que no solamente son las infraestructuras, sino que, por ejemplo, un sistema electoral, más allá de las infraestructuras propiamente dicho, el mismo servicio del sistema electoral es crítico para el funcionamiento de una democracia y, por lo tanto, el ataque contra un servicio que te soporta la democracia es un ataque contra la democracia y contra el sistema democrático en general. O sea que no se trata, o que también, de coger y apagar una central nuclear, apagar una central eléctrica, cortar todas las comunicaciones, sino ir creando, ir minando, ¿no? Poco a poco, pues esos como pequeñas batallas, ¿no? Que se producen, pues para ir minando esa confianza de los ciudadanos en sus representantes. O bien ir debilitando el sistema lo suficiente como para después poder hacer una OPA con una compañía cuando has conseguido que su valor sea más bajo del que realmente debería ser porque has atacado su reputación. Es decir, son ataques indirectos siempre, que no solamente van contra la compañía, porque esas compañías muchas veces tienen un peso muy específico en el PIB de un país y pueden afectar incluso a la economía entera de un país. Comentábamos antes de las huelgas, bueno, de los ataques contra las compañías aéreas que se pueden producir. Eso evidentemente está afectando a la economía no solamente de la compañía, sino de los países implicados tanto de destino como de partida. Con toda la razón, un poco lo que estaba comentando Ángel, ¿no? El hecho de que necesariamente tiene que haber aquí entonces un trabajo conjunto entre la sociedad civil y el estamento militar, ¿no? Porque al final cosas que pueden afectar a empresas que tienen muchísima raigambre o que tienen pues un peso específico en la economía nacional, pues al final afectan, ¿no?, a lo que es la propia seguridad, ¿no? La colaboración es fundamental. Siempre se habla de esta colaboración también público-privada, ¿no? Claro. Es fundamental porque al final todos los esfuerzos sumados van a ser más positivos que cada uno individualmente. Por supuesto, y me recuerda un poco el esquema muchas veces que se comenta desde Israel. Israel tiene una zona en la que tiene unificada, digamos, por un lado universidad, por otro lado empresas privadas y por otro lado el ejército, digamos que tienen una especie de círculo virtuoso en el cual van resolviendo necesidades, van generando esas necesidades, se van resolviendo en la universidad, que a su vez generan empresas, que a su vez vuelven a generar dinero y que vuelve a llegar. En este sentido me gustaría trasladar un poco la pregunta a Ángel de cómo está esto en el Estado español, porque sé a ciencia cierta que talento hay, porque lo tenemos claro que tenemos grandes responsables de seguridad en empresas punteras, tenemos grandes researchers totalmente demandados. Tengo claro que hay una parte del ejército que estáis haciendo una labor increíble con pocos recursos o con los recursos que os dan, y por otro lado están las empresas. ¿Y cómo está, digamos, este círculo en España? ¿Te refieres a Beersheba en Israel? Efectivamente es un ecosistema. Fue uno de mis proyectos en el mando de ciberdefensa. De hecho, establecí muchísimos contactos tanto con universidad como con empresas en aquel momento. La idea era, pues, una réplica de lo que ahora es el proyecto de la ciberreserva, ¿no? Crear un ecosistema, el juntar al talento con el capital y con el usuario final, de tal manera que el talento sepa cómo encaminar su investigación hacia las necesidades del usuario final y que haya una financiación y un soporte empresarial y un know-how de cómo dirigir ese talento hacia las necesidades reales que hay. Ahora mismo en España
se está desarrollando muy lentamente. No estamos, desde luego, al nivel de Israel, pero nadie está al nivel de Israel de momento. Lo que sí hay es una mentalidad de que tiene que mantenerse dentro del entorno de España, dentro del entorno nacional, todo el desarrollo que haya en ciberseguridad, porque como decíamos antes, tienes que ir un paso por delante, pero tienes que ir tú, no te vale, aquí no vale tercerizar, externalizar el conocimiento. La tecnología de tercero no nos sirve para no, porque el tercero lo va a tener antes que tú. Y sobre todo yo siempre he pensado que incluso el tercero te lo pueda pagar en un momento dado. Sí, claramente. Estáis empezando a darte un poco de miedo, ¿eh? Oye, estoy pensando en el tema de la ciberseguridad global y el común de los mortales, entre los que me incluyo, siempre pensamos en 3 países: Rusia, China, Corea del Norte, que parecen que son los más malos y los que más combaten en la ciberguerra, pero entiendo que es que esto es algo global y que todos los países, de una forma u otra, tienen que defenderse y de alguna forma, pues, en fin, tienen que estar con también cierto espíritu ofensivo, pero como parte de una estrategia defensiva, ¿no? Sí, evidentemente existen en estos países una serie de capacidades y están haciendo ataques, igual que el resto de los países, incluidos los que acusan a estos países de hacer los ataques. Entre otras cosas, bueno, pues puedes encontrar en la prensa, incluso en la prensa occidental, acusaciones por parte de Rusia hacia países occidentales de haber hecho ataques exactamente igual o más de los que están recibiendo los países occidentales. Si se cogen las estadísticas, pues probablemente estos no serían los países que más ataques están haciendo. Lo que sí están haciendo es aplicar una herramienta en la cual sí tienen una mayor simetría con respecto a, por ejemplo, a Estados Unidos. Evidentemente, Estados Unidos, su presupuesto de defensa es tan grande como el de los 11 o 12 países siguientes juntos. Evidentemente, en medios convencionales, digamos, de armamento, no pueden competir con Estados Unidos. Por lo tanto, donde se nota más la amenaza que pueden suponer estos países es en aquellos campos en los que están más igualados. En cuanto a lo que hablábamos antes de la necesidad de cooperación, cuanto más elevado es el ámbito, yo creo que mayor es la necesidad de cooperación. Si hablábamos de los 5 dominios que comentabas al principio, Mónica, pues en tierra está bastante clara la diferenciación entre el mundo civil y el mundo militar en el ámbito terrestre, ¿no? Sabemos quién va de uniforme y quién no, sabemos quién se dedica a defendernos y quién no. En el mar, un poco menos. En el mar ya empieza a haber la ley del mar, ya empieza a darle un papel un poco más preponderante a lo mejor a los estados. En el aire está muchísimo más regulado. En España la autoridad que gestiona todo el espacio aéreo es el Ejército del Aire. En el espacio las compañías privadas prácticamente son o tienen que pedir permiso para todo, para hacer cualquier cosa al Estado. Y en el ciberespacio digamos que estamos absolutamente mezclados ya. Cuanto más elevado sea el ámbito en el que estamos, mayor necesidad hay de participación del Estado en las iniciativas, incluso en las privadas, y mayor necesidad del talento procedente del mundo privado en la generación de soluciones para los Estados o para las empresas. En el tema de la ciberreserva que comentabas, Ángel, se ha creado bastante polémica, sobre todo hace unos meses. La ciberreserva es como, lo voy a decir, como una mili. No, vamos, la reserva es la reserva, es decir, cuando hay una necesidad, entiendo, pues estás a disposición de las fuerzas, en este caso del Estado, ¿no? Pues para, oye, pues defender, entiendo, a tu país con tus conocimientos y habilidades, ¿no? Iba a decir, por eso una mili, ¿no? Entonces, esta ciberreserva, claro, tendría que, pues, disponer de personal civil, ¿no? Claro, entiendo, ¿no? Yo lo he entendido. ¿Lo dices por eso, por polémica por eso o qué? Bueno, no exactamente, sino porque se ha creado un poco se ha polarizado de alguna forma el sector de la ciberseguridad entre los que están un poco a favor y en contra, pero yo no sé, Ángel, si es porque cada uno ha entendido la ciberreserva de una forma diferente. Yo lo he entendido, y no sé, corrígeme a lo mejor si estoy equivocada, que es más bien como un grupo de gente que puede estar disponible si se le necesita en un momento dado de necesidad. Para un hub de conocimiento. Para el Estado, ¿no? Para un momento de... Esa es la definición. Sería un hub de conocimiento, un pool de expertos, no necesariamente en el ámbito cibernético. O sea, necesitamos
periodistas, necesitamos psicólogos, necesitamos sociólogos, necesitamos economistas. O sea, es tener un pool de expertos de los cuales puedas tirar en un momento dado, sin ningún tipo de compromiso. Es decir, que haya suficientes como para que no tengas la obligación de ir en un momento dado. Pero yendo mucho más allá de esto, yendo mucho más allá de la resolución de una emergencia que se pueda producir en un momento dado, el segundo objetivo de la ciberreserva era el crear el ecosistema, el crear entre esos médicos, economistas, periodistas, psicólogos que tienen una disposición para colaborar, crear un pool de conocimiento, un hub de conocimiento, como estabas diciendo, que genere de alguna manera la capacidad para ese triángulo entre el usuario final, la academia, la universidad y las empresas. Mira, es que esto que comenta Ángel creo que es muy significativo, ¿vale? Porque por fin vamos a dar el salto a la idea que tenemos de que la ciberseguridad, la ciberdelincuencia, la ciberguerra es algo puramente tecnológico o que se queda en el ámbito de los tequis, ¿no? De los que le dan a la tecla permanentemente. Estamos hablando de psicología, dicho, información, medicina, análisis, geoestrategia, es decir, conocimientos y aptitudes, ¿no? Que van mucho más allá de lo puramente tecnológico, porque entiendo que entonces la ciberguerra no es solo tecnología, sino es un conjunto de todas estas materias que se necesitan entender sus causas, efectos, consecuencias, aplicaciones, etcétera, ¿no? Nos confunde muchas veces el concepto que tenemos de ciberespacio. Si tú le preguntas a cualquiera qué es el ciberespacio o qué es Internet, te dirá que es un conjunto de sistemas conectados, no sé exactamente la definición que le da la gente. Yo hablo de dos biosferas siempre. Yo hablo de que vivimos en dos biosferas, en una biosfera física que podemos tocar, una biosfera que estamos acostumbrados, que evoluciona a un ritmo muy lento, en la cual tenemos claro que la ley de la gravedad no nace cuando la descubre Newton, sino que está desde siempre, y sabemos que si dejamos caer algo va a caer hacia abajo en cualquier caso, y eso no va a cambiar. Y vivimos una biosfera lógica en la cual nos desarrollamos como humanos, como seres racionales, en la cual todo evoluciona exponencialmente, o sea, va aumentando la velocidad de evolución exponencialmente, en la cual el ámbito es artificial y, por lo tanto, estamos en todo momento en disposición de cambiar la ley de la gravedad. El ataque a DNS lo demostró. O sea, no es que nos carguemos a la empresa que está, no, es que nos cargamos el mismo sustrato en el cual se está moviendo la empresa. Nos cargamos el escenario. Yo siempre lo digo muchas veces. Intenta ver una película de terror sin la banda sonora. Sí, no te da cargas miedo. La mitad. No da miedo. Claro. Si tú cambias el escenario y con el ciberespacio lo que podemos hacer es cambiar el ciberespacio, estás cambiando absolutamente, es cambiar el escenario, estás cambiando el contexto en el que nos estamos moviendo y, por lo tanto, la forma que tenemos de entenderlo todo. Por lo tanto, al final, el centro de gravedad de todo el conflicto que se pueda generar en el ciberespacio, o de todo el negocio también que se pueda generar en el ciberespacio, sigue siendo la persona. Esto no es un ámbito tecnológico, es un ámbito de seres humanos apoyados en un sistema tecnológico, pero siguen siendo las personas y, por lo tanto, al final, el 90% de los ataques que se producen son de ingeniería social. Es decir, la parte de ingeniería es, por llamarlo de alguna manera, la parte importante es que es social, es que estamos hablando de personas y de la forma en que se relacionan esas personas. A mí me parece importantísimo porque, claro, las infraestructuras son críticas, los servicios son críticos porque dan servicio a las personas. En el caso del hub, digamos así, de conocimiento global, lo veo porque es que a día de hoy una guerra toca todos los palos. Vas a tener palos económicos, como hablábamos, que no se declaran ya guerras por la Convención de Ginebra, pero sí se generan, digamos, como fricciones de alta o baja intensidad en las cuales, pues bueno, en Ucrania, por ejemplo, se dejó sin luz a la población, o en en Irán se les fastidiaron las centrifugadoras de uranio y tantos otros casos que han ido pasando. Lo que pasa es que, volviendo un pelín a la parte, digamos, un poco más polémica, yo creo que ha sido quizás por no haberlo explicado del todo bien la parte de la ciberreserva, es porque cualquiera de estos ataques que hemos contado se requiere conocimientos expertos de muchos campos
Y cuando se han planteado estos ataques, no creo que hayan sido a presupuesto cero. Quizás es, creo, la parte un poco más polémica de la parte de la ciberreserva, que no sé si es que hay presupuesto o no hay presupuesto, o se entiende siempre que tiene que ser altruista. No sé muy bien, esa parte quizás no ha quedado bien explicada. Lo que siempre se ha dicho es que el incentivo no tenía que ser el económico. Es decir, es imposible pagar a 2.000, por ejemplo, un número que se estuvo barajando, a 2.000 reservistas para activarlo a lo mejor 15 minutos, pagarle a lo que vale su conocimiento eso. La creación del hub de conocimiento lo que permite es darle valor al mero hecho de estar en ese grupo. Es decir, pertenecer al ecosistema lo que te permite es sacarle más rendimiento a tu aportación de valor. Ponerte en contacto y facilitarte el contacto con gente similar, con otras capacidades, con otras habilidades, que te va a permitir sacarle más rendimiento a tu trabajo. Entonces, independientemente de que eso ya es un tema político que, desde luego, no nos correspondería en ningún caso tratar, y presupuestario, independientemente de que se pague o no se pague, creo que la ciberreserva tenía otros valores que eran mucho más importantes de que te vayan a pagar 500, 1.000, 2.000 euros en un momento dado. Entre otras cosas, porque la generación de valor en este campo ahora mismo es prácticamente imposible de valorar. El valor que se genera con ideas novedosas puede ser pues llegar a los miles de millones en cuestión de unos pocos meses. Claro, esto es como dice, oye, te invitan al foro de Davos y dices, ¿cuándo me vas a pagar? Y dicen, no, hombre, si esto, joder, es que vas a dar una charla en el foro de Davos, ¿no? Es decir, la reputación, ¿no?, obtenida, ¿no? Claro, lo que pasa es que, volviendo un poco también al ejemplo israelí en el cual hablábamos del círculo virtuoso, aquí tenemos la parte, digamos, de talento intelectual, que podría ser la academia, tenemos la parte entre comillas, de cliente, digamos, de las empresas, digamos, o del ejército. Lo que veo que falta quizás aquí un poco para ese triángulo que sí tienen en Israel. Perdón, es que Israel no es España. Es decir, bueno, es que Israel, Mónica habría hecho ya la mili, y tú, y yo, y tus niños estarían ahora mismo. Es decir, Israel tiene otra psicología de Estado. Conociendo su problemática, lo que quería decir es que nos falta un poco la parte de empresa. Es decir, allí tienes un fuerte tejido tecnológico, empresarial, con cada vez más empresas, y cuando no las tienen, las compran, quiero decir. Entonces, por ese lado, quizás ya no solo de España, a nivel europeo, quizás creo que veo que falta un poco más la parte empresarial. Es decir, en Estados Unidos tienes empresas tecnológicas y de seguridad, en Israel tienes empresas tecnológicas y de seguridad, y quizás la parte europea ahí la veo cojear un poco. No sé tú cómo lo ves. Bueno, entre otras cosas porque falta, por un lado, la mentalidad que comentabas, y por otro, una inversión suficiente, yo creo, en I+D. Necesitamos poner mucha más carne en el asador, precisamente en estos temas que son los que están aportando valor ahora mismo. No solamente a lo mejor en ciber, a lo mejor en biotecnologías también, en nanotecnologías también. Hay una serie de nuevas tecnologías que están aportando un valor muy superior al que aporta la investigación en otros temas, digamos, más maduros, otras tecnologías más maduras. Es un tema a nivel europeo, entiendo, la parte presupuestaria, ¿o lo ves más a nivel país? Yo no entiendo la ciberseguridad, por lo menos hoy en día, como algo que puedas compartir abiertamente entre muchos países. No es tanto supranacional como un esfuerzo más nacional. De hecho, la iniciativa está tendiendo a ir en el sentido contrario. Está tendiendo a ir hacia las ciudades concretamente. Es decir, se está focalizando mucho en iniciativas. Singapur es un caso paradigmático, pero claro, es ciudad y es estado al mismo tiempo. Pero yo creo que precisamente el valor añadido que tiene Singapur es que está muy concentrado en la ciudad. Entonces está actuando con los poderes del Estado, pero desde el ámbito de la ciudad. Y la ciudad posiblemente sea el entorno en el que, por la proximidad física y sobre todo por la proximidad emocional que tiene la gente, por compartir valores y formas de vida, es más fácil crear un ecosistema en el que la gente colabore. Entiendo que entonces una OTAN cibernética no tendría sentido por el hecho de que ya no se atacan, no se invaden territorios, sino que se ataque directamente a, pues tú lo has dicho, a una ciudad o a una empresa, ¿no? La OTAN tiene sus capacidades cibernéticas. Tienen dos funciones, una que es la de proteger sus propias redes corporativas, digamos, de alguna manera, las de la OTAN, y por otro lado la de crear estándares, igual prácticamente que en el resto de los ámbitos bélicos, crear estándares
mínimos y estándares de referencia para los países. Pero en caso de un ataque a un país de la OTAN, no se pondrían en común, en principio, los medios que hay de defensa cibernética para repeler el ataque, sino que tal país ayudaría a tal otro a responder a ese ataque sin poner en común sus medios. Es igual un poco con el tema de la inteligencia. Es muy raro que haya países que compartan abiertamente sus... Sí, somos socios y aliados, pero cada servicio secreto es cada servicio secreto, ¿no? Hay cosas que efectivamente, si una vez que se conocen, pierden su valor. Estamos hablando de I+D, estamos hablando de tecnología o estamos hablando de inteligencia. El tener lo último en eso no tiene nada... O sea, nadie te puede pagar para compartirlo contigo porque es único. Estamos hablando en directo con el coronel Ángel Gómez de Ágreda sobre ciberseguridad, ciberdefensa, ciberguerras. Vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida retomamos esta fascinante conversación que nos está abriendo mucho los ojos sobre cuáles son esos campos de batalla. No son esas grandes extensiones, son nuestras ciudades, son nuestras empresas, las grandes y las pequeñas, aquellas que afectan al normal funcionamiento de nuestra vida. Eso es el nuevo concepto de guerra. Enseguida seguimos. Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work. ¿Eres el responsable financiero de tu empresa? Pues ahora puedes mejorar tu departamento gracias a la financiación de Mi Triple A. ¿Cómo? Con préstamos no bancarios a largo plazo, a un tipo de interés del 2% que te permitirán reducir la dependencia bancaria y mejorar tu posición frente a bancos y proveedores. Cientos de empresas ya cuentan con ello. Entra en mitriplea.com y mejora la situación financiera de tu empresa. Recuerda, Mi Triple A. Mi Triple A está registrada en CNMV y Banco de España. Así que a partir de ahora un servidor se encargará de la subversión en Cataluña. ¿Y saben qué? Me encanta. El día de mañana, la nueva serie de Movistar Plus sobre una generación que lo cambió todo. Ya disponible la temporada completa solo en Movistar. Me gustan las cosas claras. Por eso yo invierto con Finanbest. Carteras personalizadas de los mejores fondos de inversión. Selección independiente, comisiones radicalmente bajas y gestión experta. Fácil y claro. Recuerda, agencia de valores finanbest.com. After Work con Eduardo Castillo. Seguimos en directo con nuestro invitado. Estamos hablando de ciberseguridad, de ciberguerra y un tema de base que es el de la ciberreserva, que lo habéis sacado mucho a colación, pero bueno, esto en realidad es por, entiendo, Ángel, esa necesidad, ¿no?, de que va a haber de especialistas de la misma forma que lo reclaman las empresas, ¿no? Porque son muchos los informes que dicen de aquí a 2050 se van a necesitar tantos especialistas en Big Data para cubrir la demanda que va a haber. Entiendo que al final la seguridad, tanto la nacional como la de las empresas, pues es un campo de desarrollo profesional, ¿no? Sí, bueno, tenemos que darnos cuenta, lo primero, que va a haber escasez de expertos en ciberseguridad y por lo tanto va a haber escasez para todos. El problema no va a ser la generación de talento, va a ser la retención del talento, ¿no? O la adquisición de talento. Podemos reclutar chavales según salen del máster de ciberseguridad en cualquiera de las universidades, extraordinarios chavales que 2 meses después nos los van a haber quitado. No digamos ya en el sector público, donde los sueldos evidentemente no son competitivos. Puede ser atractivo el tipo de trabajo para algunos, pero en general no tenemos una capacidad tampoco de retención, ni nosotros ni las empresas en general. Y para estar cambiando de gente cada 2x3, a lo mejor es mucho más eficiente que esa gente tenga un entorno en el cual pueda desarrollar mucho más sus capacidades y pueda dar mejor servicio no solamente en el sector público, sino en el sector privado. Es decir, lo que estamos consiguiendo es mejores profesionales para darle servicio a todo el mundo. Fuerzas Armadas, resto del Estado, pero también para las empresas, porque tiene mayor experiencia. Es lo mismo que hacer las prácticas en un hospital de 10.000 habitaciones o hacerla en un centro de salud de 3 camas. Evidentemente la casuística que vas a ver va a ser muy distinta y la formación que vas a recibir va a ser totalmente distinta. En este caso, lo que conseguiríamos con esto es aportar
el alcance que tienen defensa, el alcance que tiene la casuística que se da en defensa, al expertise que pueden conseguir también los profesionales de las empresas. Otro de los campos de batalla es la guerra financiera y económica también, ¿no? Porque entiendo que en este dominio, o como lo llamemos, también hay cibercriminales que están buscando dinero y que imagino lo conseguirán. Bueno, mucho más allá de clonar tarjetas de crédito o los cajeros automáticos. Ahora mismo hay disrupciones en cuanto al entorno de la bolsa. Se está alterando el funcionamiento de la bolsa. Comentábamos antes que simplemente el hecho de afectar a la reputación de una empresa puede afectar su valor en bolsa y por lo tanto puede terminar por hundirla o propiciar una OPA con respecto a esa empresa. Pero no solamente eso, yo veo incluso disrupciones potencialmente importantes en cuanto al papel de todo el sistema bancario y financiero, ¿no? En cuanto a la desintermediación que puede propiciar una tecnología como blockchain, ¿no? Es potencialmente muy peligroso. De hecho, lo que están haciendo la mayor parte de los bancos y empiezan a hacer algunos estados es, de alguna manera, cooptar el sistema. Es ser ellos los que generan las criptomonedas, en ellos los que generan los medios de intercambio desintermediado, pero siguen siendo ellos los que lo controlan, evitando que haya terceros que lo hagan socavando lo que es la estructura fija que hay en el sistema desde la Edad Media. Claro. Pero esto es uno de estos servicios críticos que decías, precisamente el sistema financiero y la banca, y uno de los principales objetivos, porque como bien decías, poquito a poco, minando un poquito aquí, un poquito allá, puedes desestabilizar a un país entero. De hecho, ha habido países, incluso, sobre todo, grupos terroristas. El Estado Islámico, por ejemplo, se dedicó a atacar bancos, porque lo que estaba buscando era acabar con su enemigo, y su enemigo era un país capitalista. ¿Cuál es la base de los países capitalistas? ¿Cuál es la base del capitalismo? Pues la economía y los bancos. Pues por lo tanto, lo que haces es atacas directamente a los bancos y lo que haces es socavar la confianza en el sistema bancario, en el sistema financiero de Occidente en general, y de esa manera tus valores de alguna manera consiguen realce en comparación con los otros. Claro, es que es una de las cosas que le iba a preguntar a Ángel, que en este mundo tú ya no solo tienes que estar pendiente de los ciberataques que te vengan de una nación soberana, reconocida o no, ¿vale?, que ha sido el ataque, pero que tiene unos intereses como nación, sino que estamos hablando del ciberterrorismo, donde aquí no hay nacionalidades, hay simplemente objetivos, ¿vale?, que pueden partir de una persona en un país, otra persona en otro país, que comparten esa ideología radicalizada para hacer daño a un tercero, ¿no? Y entonces, claro, eso ya no estás hablando de guerra entre naciones, sino guerra contra el ciberterrorismo, ¿no? Estás hablando de guerra contra el ciberterrorismo, estabas hablando antes de reclutamiento en las redes. Ahora mismo, una prueba de lo transversal que es este campo, de la necesidad de múltiples disciplinas, son a lo mejor las publicaciones online que tiene el Estado Islámico. Pues tiene varias. Daesh es la más... Davik es la más conocida, pero tiene otras como Rumilla, por ejemplo. Son especiales, tiene algunas en distintos idiomas y tienen un formato en cuanto a la maquetación periodística extraordinario. Está hecho por profesionales de última generación. Entonces, lo que estás viendo es que están aplicando todo el talento a conseguir no reclutar lobos solitarios que se inmolen por la causa como antes, sino en este caso directamente profesionales ya formados que apoyen su causa y les permitan crear Estado. Por eso se llaman Estado Islámico, entre otras cosas, crear Estado a ellos y además socavar los cimientos desde dentro de los otros. Pero no solamente tenemos que tener cuidado con los terroristas, sino también con empresas. Es decir, las mismas empresas del sector y de fuera del sector también están jugando un papel muy importante. Y las del sector ya no digamos, las grandes multinacionales, las 5 grandes americanas, las 3 grandes chinas, son empresas que ahora mismo tienen muchísimo que decir en cuanto al contrato social de Rousseau, ¿no? Al papel que tiene el Estado en proporcionarnos seguridad a los ciudadanos, reclamando por nuestra parte una lealtad y una cesión de nuestras libertades. Estamos llegando a un momento, escribí un artículo
con la profesora Margarita Robles de Granada, de la Universidad de Granada, sobre el ataque que hubo en 2015 terrorista en San Bernardino, en California. Cogieron el móvil de uno de los terroristas y el FBI acudió a los tribunales de Sacramento, en California, para que Apple desencriptara ese teléfono. Sobre todo para crear un precedente jurídico que sentara jurídicamente o reasentara la primacía del Estado a la hora de proporcionar la seguridad. Es decir, Apple a lo que está jugando, en buena parte, es a ser el que te proporciona la seguridad, el que te proporciona la privacidad, y por lo tanto está suplantando de alguna manera... de sustituir, ¿verdad?, el papel del Estado. Exactamente. Y eso es tremendamente disruptivo, eso es tremendamente grave para el Estado. Por lo tanto, aquí lo que se pretendía, de alguna manera, era reasentar el papel del Estado como el único que tiene el monopolio del uso de la fuerza y que, por lo tanto, que puede ser el que te proporciona la seguridad. Con lo cual, las mismas empresas del sector han adquirido un tamaño que cambia las reglas del juego completamente. Pero el juicio al final salió negativo, ¿no? Entiendo que al final fue Apple la que, entre comillas, ganó y no se dio el acceso al FBI a ese teléfono móvil. Alguien desencriptó el teléfono. Pero no fue Apple el que les dio el acceso. Y entiendo que el juicio, además, que es lo que Apple no lo desencriptó y no volverá a desencriptarlo. Y lo que me refiero que en el juicio salió públicamente, entre comillas, salió que Apple no tenía la obligación de desencriptar los iPhones. No tenía sentido ya, si me parece recordar que se sobreseó el caso en aquel momento. Pero claro, no llegó a sentarse el precedente jurídico en el cual el FBI, el Estado, era el que tenía la única autoridad para proporcionar seguridad. Sí, oyéndote hablar y de cómo al final trascienden los ataques. Muchas veces aquí estamos hablando de efectivamente un ataque de phishing, ¿no?, que al final bloquea una empresa que queda bloqueada y que no puede pues servir como proveedor a otra empresa más grande, una empresa más grande que al final ve interrumpido su negocio y que acaba afectando a una sociedad y a una gran ciudad. Y ya cuando trasciende los muros de esa pyme, que era la primera atacada, y empieza a afectar a miles de ciudadanos, es algo de interés público en este caso, ¿no? Entonces, y oyéndote hablar, como digo, pues entiendo que estamos en un estadio en el que ya no se trata solo de atacar a alguien que lleva uniforme, es que al final el uniforme se ha diluido, estamos todos conectados y formamos parte todos de ese mismo ejército, en este caso es nuestro país, ¿no? Bueno, en realidad la función de defensa en parte sigue recayendo en el Ministerio de Defensa, digamos, si queremos la coordinación de alguna manera, pero es una función ahora mismo del conjunto del Estado, incluso del conjunto de la ciudadanía. De la sociedad. Claro. Sí, ahora mismo no podemos separar lo que es la defensa de nuestras empresas, la defensa de los intereses de los ciudadanos, de la defensa física del territorio. Es algo de conjunto. Ahora, además, la seguridad es algo que no existe en realidad. La seguridad es una sensación. O sea, no sé si recordáis aquel anuncio de "me siento seguro", ¿no? En realidad, tú no estás seguro nunca ni dejas de estarlo, sino tienes la sensación de estar seguro o no. Y esa sensación de seguridad es lo que hace que tú rindas más o rindas menos, o que el ambiente sea más propicio a trabajar o menos, simplemente, o a vivir feliz. Pero en realidad sigue siendo una sensación, y esa sensación la tenemos que conseguir entre todos. Incluso tenemos que dejar de diferenciar entre lo que los americanos hablan de security y de safety. Hablan de security cuando te ataca alguien, de safety cuando es un terremoto. A mí me da igual que me mate un terrorista que me mate un terremoto. Sí. Al final me muero. O sea, lo que tenemos que conseguir es un entorno en el cual nos sintamos seguros y tengamos una razonable seguridad entre todos. Yo lo que quería decir, además, precisamente cuando indicabas esto, Eduardo, de la desaparición un poco, digamos, de las fronteras o de los uniformes, el ejemplo de DNS fue un ejemplo paradigmático de cómo eso afectó a toda la sociedad desde un ataque. Ponerlos en antecedentes. El ataque de DNS claro, es que habláis de ataques como si fuesen, los conocéis todos, pero a ver, venga, que los oyentes se aclaren. Fue un ataque que vino originado por una botnet que igual ya nos han oído hablar, que es la botnet de Mirai, que se dedicó a infectar dispositivos de IoT tipo Mac, cámaras de vigilancia, vídeos, televisiones, todo lo que tuviera más o menos accesible, y toda esa infraestructura la pusieron a la vez accediendo contra un servicio que es DNS, que es el encargado de resolver, donde tú pones www.capitalradio.es, se traduzca a un servidor donde te sale la página web. Entonces, bueno, pues se desactivó WhatsApp, se desactivó Facebook, se desactivó
otro montón de empresas. Bueno, me estoy dejando casi todas, pero bueno. Pero vamos, ya con esas es muy significativo. Prácticamente la tercera parte me parece, de la zona continental de Estados Unidos cayó la conexión, solamente atacando una página. Uh-huh. Un servicio que es DNS, que hace el servicio, digamos, de hacer esa resolución de capitalradio.es al servidor web. Pero continúa con esto, perdona, lo asimilo... A los marinos se lo explico así. Normalmente estás acostumbrado a luchar contra otro barco liándote a cañonazos con el otro barco. Uh-huh. Ahora imagínate, porque lo único que puedes hacer es atacar al otro vector que hay, al otro actor que hay. Ahora vamos a suponer que podemos actuar sobre el escenario también. Que tú aprietas un botón y le quitas el mar de debajo al barco. Al barco enemigo. Sí. Bueno, pues es lo que haces aquí. En realidad tú no estás atacando a la página web de WhatsApp. Tú estás atacando al sitio no físico, sino virtual en este caso, en el cual se soporta WhatsApp, con lo cual estás eliminando como daño colateral, si quieres, a WhatsApp. Pero la ventaja de que afectas a todos, es decir, WhatsApp, Facebook, Twitter, unas cuantas más redes sociales que fueron y cuantas empresas que tuvieron sus servicios soportados por esta compañía que era DNS. Hombre, entiendo y no quiero hacer referencia a la ley de protección de datos de la que hemos hablado largo y tendido, el reglamento, ¿no? Pero entiendo que las empresas que sufran un ataque, lo primero que deberían hacer, independientemente de que lo puedan comentar a sus clientes por si se han visto afectados, sería hablar con los especialistas en seguridad. ¿Eso lo hacen las empresas? Sí. Las empresas acuden, sobre todo las empresas grandes. Las empresas pequeñas, lo de la seguridad lo tienen menos imbricado dentro de la estructura de la empresa. Es mucho más difícil, es mucho más caro para una empresa pequeña dedicar recursos a la ciberseguridad en concreto. Pero las empresas grandes, desde luego, están muy vinculadas sobre todo con INCIBE, ¿no? Que es el principal centro o si son de infraestructuras o servicios críticos con el CNPIC, pero sí se vuelven inmediatamente a reportar. Dentro del problema que tiene el exponer tus vulnerabilidades, sí que están cada vez más mentalizados de colaborar con los servicios públicos. Ahora que has mencionado INCIBE, recuerdo en una reciente charla de su director, ponía como ejemplo una página web que no sé cuál era, si era del propio INCIBE, en el que se veía pues en tiempo real y casi interactivo pues los ataques que se estaban recibiendo, ¿no? Desde diferentes puntos que se estaban recibiendo en España, ¿no? Entonces, hasta donde puedas contarnos, por una cuestión puramente de secreto profesional, en este caso de defensa, España recibe muchos ataques, tantos como puede recibir Francia o Portugal, digo, por ser países vecinos, la virulencia de esos ataques, ¿por qué nos atacan a nosotros? ¿Qué es lo que quieren? Bueno, normalmente dinero. Normalmente es por dinero o por influencia política, que al final se traduce también en dinero. Y sí recibimos muchísimos ataques. Primero por la misma idiosincrasia, a lo mejor en España, de relax en muchas costumbres. Ha tardado a lo mejor en calar la cultura de la ciberseguridad. Hemos recibido muchísimos ataques. Y luego porque somos un país industrializado, somos un país con muchísimo talento, como hemos dicho, con empresas. El tejido empresarial en España está básicamente formado por pymes, que por lo tanto tienen menos, como hemos dicho antes, menos capacidad para ciberdefenderse. El producto que pueden sacar es igual o incluso mejor en algunos casos que las grandes empresas, pero su capacidad para defenderse es menor, con lo cual somos un objetivo muy atractivo. Y estos ataques muchas veces van, digamos, no quiero decir dirigidos, sino que están realizados automáticamente por sistemas que están continuamente inspeccionando nuestra seguridad, o también muchas veces están realizados por personas que están buscando un objetivo concreto. Hay de los dos. Evidentemente los ataques automatizados los tienen ya estandarizados en muchas partes. Están buscando huecos, están buscando vulnerabilidades. De ahí lo que comentaba también de nuestra idiosincrasia a lo mejor más relajada, que pues permite encontrar más huecos en algunos casos, y luego sí hay muchos ataques dirigidos que van buscando cosas muy específicas de nuestra capacidad industrial, por ejemplo. Y, por ejemplo, un ataque como WannaCry fue una apertura de ojos para todo el mundo, ¿Eso cómo se entendió? ¿Como un ataque a un país? Porque fueron muchos los países atacados, es decir, España se vio afectada, el Reino Unido se vio afectado. ¿Cómo se debe interpretar eso? ¿Como un ataque de carácter empresarial
y que luego trasciende al mando de defensa en este caso. ¿Cómo se interpreta? Ya que ha dicho Pablo el Guanacaray. Ojalá hubiera sido una apertura de ojos. Creo que estamos de acuerdo en que no lo fue. De hecho, mes y medio después hubo otro, los Petya, y volvieron a caer prácticamente los mismos, lo cual da que pensar que pudiera ser incluso a lo mejor hasta una especie de prueba de ver cómo estamos. Vamos a ver cómo anda esta gente. Evidentemente, por 300 euros o dólares que te pedían para desencriptar tu ordenador, bueno, pues tampoco era una cantidad que digas se va a hacer nadie rico. Al final consiguieron, parece ser, rescatar parte del dinero o el dinero que habían pagado como fianza, pero en cualquier caso, la reiteración de los ataques, 2 en un mes y medio, con unas características pues razonablemente similares en cuanto a que lo que hacían era describir lo protegido o lo confiado, más bien, que estás. Puede que incluso fuera una prueba de concepto para saber hasta dónde en un momento dado podrían llegar si se empeñan. En el caso de WannaCry, que era un arma conocida, digamos, entre comillas, un arma que tenía la NSA, yo he llegado a oír algunas teorías que a lo que apuntaban era igual una forma de borrar las pruebas de haber estado utilizando ese arma precisamente por la NSA. O de dejar en evidencia a la NSA por decir, no solamente se han filtrado estas armas, sino que además, fíjate, que están en manos de cualquiera que las puede utilizar contra ti, que es cuando te empieza a afectar el que se las hayan robado a la NSA, cuando te están dando a ti. Oye, Ángel, ¿y cuáles dirías que son los retos de la ciberdefensa? ¿Hacia dónde se dirige en este entorno que nos relatabas? Que es verdad que está todo interrelacionado entre sí, que no existen estos estadios que decíamos tan diferenciados, ¿no? Sino que todo se interrelaciona. ¿Cuáles son los retos, el futuro? ¿Cómo te lo planteas? Bueno, yo creo que a nivel global lo primero que tenemos que definir es qué modelo queremos. El modelo, no ya de ciberdefensa, sino el modelo de sociedad que queremos, porque en función de eso vamos a avanzar la ciberdefensa hacia un lado o hacia otro. Vamos a desarrollar los sistemas en favor del modelo actual, para proteger el modelo actual o para cambiarlo hacia otro modelo. A nivel ya bajándose un poco más sobre el terreno, yo creo que lo que tenemos que hacer efectivamente es sobre todo conseguir crear el ecosistema que nos posicione entre los países más desarrollados, entre los países que más capacidades tienen, y luego a partir de ahí la utilización que hagas de esas capacidades ya dependerá de la necesidad que tengas de defenderte o en un momento dado de contraatacar ante una agresión. Pero lo primero evidentemente es desarrollar las capacidades, porque no solamente es beneficioso desde el punto de vista de la defensa para protegerte tú, sino que además esto genera una industria tremenda a su alrededor que te coloca en el mundo como el referente, como puede ser el caso, pues hablábamos antes de Israel, ¿no? Simplemente ya el ecosistema que ha creado en esto o en aviones no tripulados le coloca como el referente mundial a la hora de hablar de industria de este sector. Hay militares que dicen, y que por fortuna dicen, que durante toda su carrera no van a participar en ninguna guerra. Es cierto que nuestro invitado hoy ha estado destinado en algunas misiones internacionales, como han podido ser las vividas en la antigua Yugoslavia, la vivida en Afganistán o incluso en Senegal. Pero yo le quiero preguntar a Ángel Gómez de Ágreda si él, en lo que resta de su vida militar, que ojalá sea larga, fructífera y feliz, vas a participar en alguna guerra, en este caso cibernética, o ya estás participando en ella. Yo que te he hecho para que me desees una larga carrera, ¿por qué no me dejas jubilarme ya? Estamos participando, pero no estoy participando yo, estamos participando todos. Estamos todos implicados porque nos están atacando a todos. En realidad, como he dicho antes, ahora no van a atacar a un carro de combate cibernéticamente. Lo van a atacar también, ¿no? Pero vamos, eso va a ser lo que menos efecto tenga. Lo más importante va a ser los efectos que estamos viendo en cuanto a la forma de la sociedad de entender el entorno en el que vivimos. Y en eso estamos implicados todos, los que vamos de uniforme y los que no. Pues ahí está la respuesta, amigos míos, porque esa guerra nos afecta a todos. Es Mónica Valle quien nos va a dar alguna clave ahora de las citas que tenemos pendientes.
Porque estábamos hablando la semana pasada de ese Cybercamp que se iba a organizar. No sé si tenemos alguna más por ahí en mente, por lo menos que, bueno, pues que la gente sepa que no hay agenda libre en este terreno, ¿eh? Bueno, es el Cyber Security Bootcamp que lo organiza INCIBE, pero ibas muy bien encaminado Más porque o menos INCIBE también exactamente. organiza el Cybercamp. Pero ya que lo que mencionas, el Cybercamp se celebra a finales de noviembre y principios de diciembre. Este año va a ser en Málaga. Y si no me equivoco es la 4ª edición o la 5ª edición ya. 4ª o 5ª, no tengo. ¿Ves? Claro. Es que yo no quiero verano, yo quiero irme ya a noviembre y diciembre. Pero es que ya, Eduardo, ya los eventos de ciberseguridad se están yendo también de vacaciones. Bueno, pues los que no nos vamos a ir somos nosotros, que el próximo lunes volveremos con Angelucho, con Ángel Pablo Avilés, que nos contará nuevos proyectos y por supuesto con Román, ¿vale? Con Román Ramírez. Román Ramírez, que estuvo aquí en uno de nuestros primeros programas, uno de los mayores expertos también en ciberseguridad. Si me está escuchando, Román, perdóname, que te esperamos el próximo lunes. Y nada más que, por cierto, agradecer hoy a nuestro invitado, Ángel Gómez de Ágreda, que haya estado con nosotros. Ha sido apasionante escucharte, porque nos da cuenta de la realidad en la que vivimos, amigos míos, que los campos de batalla no están lejos ni los vamos a ver en televisión, sino que los estamos viviendo en nuestra propia casa a través de los dispositivos. Ángel, muchísimas gracias por haber compartido tu tiempo y conocimiento con nosotros. Mucha suerte para el futuro. Muchísimas gracias a ti, a Capital Radio, a Pablo y a Mónica. Ha sido un rato estupendo. Oye, a Pablo y a Mónica, vamos, los quiero ver en la ciberdefensa, en la ciberreserva, pero ya, ¿eh? Yo estaría encantada. Encantado también, pero bueno, yo voy a reclamar también un poquito de presupuesto, sé que no depende de Ángel, pero bueno, los políticos que nos oigan necesitan presupuesto, las cosas sin presupuesto no funcionan. Oye, amigos míos, como siempre, muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Un placer. Nosotros hacemos breve pausa y terminamos nuestro programa con oro. Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work. No pierda nunca una oportunidad de trading con la nueva app de CMC Markets. Más de 330 CFDs sobre divisas en mercados desarrollados y emergentes. Horquillas y garantías competitivas. Pruebe nuestras nuevas aplicaciones para dispositivos móviles para operar en el mercado más líquido del mundo. Descargue la aplicación de CMC desde su App Store o Google Play. CMC Markets, expertos en CFDs y CFDs Forex. Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. Puede perder más de lo depositado. iPad y iPhone son marcas de Apple Inc. Android es una marca de Google Inc. Las familias de verdad tienen hijos que se ponen nerviositos cuando su padre les ve aparcar. Por eso las familias de verdad necesitan un seguro de verdad, como el de Mafre, con el que toda la familia se beneficia de las bonificaciones de tu seguro de autos. Consulta condiciones en tu oficina Mafre. Mafre, colaborador del acontecimiento 8º centenario de la Universidad de Salamanca. After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, pues es momento de cerrar nuestro programa, como lo hacemos cada lunes, hablando de invertir en oro. Y lo hacemos de la mano de Tomás Epeldegui, el director de Degusa Metales Preciosos, con el que estamos conociendo un mundo fascinante que va mucho más allá de la inversión. Tomás, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Oye, fíjate que antes estábamos hablando con nuestros invitados estamos hablando de ciberseguridad, fíjate, y hablábamos un poco de que el ser humano al final tiende hacia lo de siempre, a lo que ha sido históricamente. En este caso hablábamos de la defensa, del concepto de la defensa y de la ciberguerra. Y yo me estaba acordando también del oro, que es, pese a llevar tanto tiempo con nosotros y pese a ver ahora mismo tanto producto sofisticado en el mundo de las finanzas y la inversión, el oro, que es, como quien dice, de toda la vida, sigue estando presente para muchos. Totalmente de acuerdo. Ahí está, sigue presente, ha sobrevivido a guerras, ha sobrevivido a gobiernos, ha sobrevivido
todo tipo de inclemencias, por resumirlo de alguna manera, y ahí sigue con nosotros. Y es más, si estudias un poco más en profundidad a lo largo de la historia, bueno, pues se ha ido adaptando a los diferentes momentos o a las diferentes evoluciones que ha ido teniendo el hombre. Mismamente ahora la LBMA, que es el mayor regulador a nivel mundial, pues claramente está trabajando en un sistema de blockchain para poder tener la total trazabilidad desde la extracción hasta que llega al inversor final. O sea que, como ves claramente, bueno, como dicen hoy en día, y seguramente muchas de las personas que tienes en esta mesa sentadas, es un back to the basics como la copa de un pino. Sí, absolutamente. Un back to the basics que empezó hace mucho tiempo. Porque yo siempre tengo curiosidad y te lo pregunto, pues un poco también por la historia del oro, ¿no? Porque conocerla nos hace ver un poco la propia realidad de lo que sería nuestra inversión en oro, ¿no? Entonces, yo creo que me hablaste de cuáles fueron esos primeros vestigios que se vieron, pues de oro quizás en alguna cosa ornamental, ¿no? Pero el oro como moneda de cambio, por ejemplo, ¿cuándo surge? Pues mira, es un tanto discutido, pero realmente la primera moneda que se acuñó se le atribuye al rey de Lidia, en aquella época, a Creso. Realmente, bueno, pues al final lo que este buen señor o este gobernante, el mérito que tuvo fue que reservó el derecho de emitir moneda a una casa real. Hasta ahora pues se habían hecho intercambios con pequeñas piezas y demás, pero no estaba de una forma regulado o respaldado por un gobernante. Este señor lo que hizo fue, bueno, pues unas pequeñas monedas ya en aquella época, porque estamos hablando del año 550 antes de Cristo. Entonces ya en aquella época, bueno, pues al final el oro es lo suficientemente blando para ser acuñado, como es el caso, pero a la vez tiene la suficiente dureza para no desgastarse con el uso y con el trajín que tiene una moneda. Y este señor, pues por un lado acuñó un león y por el otro lado dos cuadrados o dos cubos, ¿no? Y bueno, pues desde entonces, o sea, estamos hablando de una moneda que lleva viva más de 2.500, casi 2.600 años. Oye, entiendo que de la misma forma que hay personas que invierten a través de la compra de oro por peso, ¿no? Sí. ¿También se pueden comprar monedas, Tomás? Sí, el oro de inversión está contemplado que se pueda adquirir o se puede invertir en oro físico, bien a través de monedas o bien a través de lingotes. Para que una moneda de oro de inversión esté catalogada como oro de inversión y por tanto exento de IVA, al igual que los lingotes, pues tienen que ser monedas acuñadas posteriores a 1800, tienen que tener una pureza mínima de 92%, me parece que son 22 quilates, tiene que estar acuñada por un banco central, con lo cual todas las monedas de inversión, a excepción del Krugerrand, tienen un valor facial, ya sea el American Eagle $50 o la Filarmónica €100. Bueno, lo que está claro es que realmente vale más el metal que el valor facial de la moneda, ¿no? Otro aspecto que también caracteriza a las monedas es que para que, además de cumplir esos requisitos que tienen que cumplir como moneda de inversión, tienen que estar en una relación que publica la Comunidad Económica Europea todos los años en el mes de diciembre. Hay una relación, es pública, la puedes visitar y ahí es donde te vienen enumeradas todas las diferentes monedas consideradas como monedas de inversión. Las anteriores a 1800, pues ya ahí te metes más en numismática. Y ya, en el capítulo coleccionismo, ¿no? Una parte más coleccionismo, tiene una fiscalidad distinta y bueno, un concepto algo diferente frente a lo que es más el oro de inversión como tal, ¿no? Bueno, pero al final pienso que incluso las que sean a partir de 1800 acuñadas y que tengan el concepto de oro de inversión, también tiene ese pequeño componente de coleccionismo. Es decir, se simplifica más la inversión comprando un lingote, ¿no? Lo encuentras con más facilidad, ¿no? Vamos a ver, lo que ocurre es, muchas veces los clientes nos preguntan qué es mejor, un lingote o una moneda.
Pues la principal diferencia que hay es, pues, una moneda conlleva un mayor trabajo acuñarla, con lo cual, bueno, pues es un poco más caro a igualdad de peso frente a un lingote que es más sencillo de acuñar, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, pues hay determinadas monedas que son mundialmente conocidas y hay a quien le da, bueno, pues una cierta tranquilidad por esa facilidad de reconocimiento. También, por otro lado, hay muchas falsificaciones en cuanto a monedas, con lo cual, bueno, pues hay un poco, entra también la parte de colección, la parte del gusto de uno, de la atracción, porque la verdad es que hay monedas francamente interesantes, bonitas y con unos diseños excepcionales. Con lo cual, bueno, pues ahí mezclas un poco la inversión con lo que pueda ser la inversión. Te he dicho que había una moneda que no tiene valor facial, que es el Krugerrand. ¿Cómo es? El Krugerrand. Sí, Krugerrand. Sí, es la moneda acuñada por el Banco de Sudáfrica y es la primera moneda, digamos, que salió al mercado como moneda de inversión, de invertir en oro. Es una moneda de 1 onza y, bueno, pues el valor que tiene esa moneda, según el Banco de Sudáfrica, es la cotización en mercado de lo que es 1 onza, que es el oro que lleva en sí misma. Y, bueno, pues el Banco de Sudáfrica lleva acuñando estas monedas, pues el año pasado hicimos el 50 aniversario, ya lleva 50 años haciendo o acuñando, estas monedas y ofreciéndolas como opción de inversión a nivel mundial. Es una moneda además muy demandada. O sea que el Krugerrand está ahora mismo a $1.224. Ese sería el valor, digamos, de una moneda de Krugerrand. ¿Yo podría a través de GUSA acceder a los Krugerrand? Tú puedes acceder a los Krugerrand o al American Eagle o a la Filarmónica, a cualquier moneda de inversión. Nosotros tenemos una amplia variedad y si alguien quiere una moneda más específica o más especial, bueno, pues siempre tenemos a nuestros compañeros en Alemania que tienen una colección mucho más extensa y tenemos la capacidad de poder encontrar esa moneda que alguien pueda querer. Y estas, como dices, sigue siendo considerado oro de inversión a efectos fiscales, ¿verdad? Sí, por eso hago la puntualización de ser oro de inversión. O sea, el oro de inversión está exento de impuestos o exento de IVA a la hora de la compra y, bueno, la única vinculación fiscal que tiene es a la hora de venderlo, bueno, pues pagar sobre la famosa plusvalía, es decir, incremento o disminución patrimonial en la base del ahorro, exactamente igual que cuando compras y vendes una acción. No hay ninguna diferencia y, bueno, pues la diferencia es que tú tienes una inversión en tu mano o la tienes en un apunte contable en algo etéreo. Oye, y una persona, claro, porque quizás no es lo mismo comprar gramos de oro, que sabes pues un poco lo que quieres, que comprar monedas, porque igual te digo yo, oye, Tomás, mira, que es que quiero comprar X monedas de oro. ¿Qué inversiones se suelen hacer en monedas? Porque claro, si equivale a 1 onza, por ejemplo, este Krugerrand, en fin, ya de por sí una moneda es una buena inversión, que ya son 1.200 y pico euros. Sí, ¿no? bueno, pues aquí te puedes encontrar de todo, desde un cliente que te quiere comprar 500 monedas, que dices, bueno, este quiere tener el auténtico baúl de los piratas lleno, a, bueno, pues gente que viene con una cierta regularidad y va comprando recurrentemente monedas y va incorporándolas a su hucha. Ten presente que tú puedes comprar una cantidad grande de oro, ir complementándola poco a poco o ir haciendo compras recurrentes de la misma manera que haces una aportación al plan de pensiones, pues vas haciendo compras recurrentes en el tiempo. ¿Tú qué recomiendas? ¿Comprar monedas o comprar lingotes? O entiendo que depende de cada... Hombre, ahí depende un poco cada uno y cuál sea su objetivo. Claramente en los lingotes maximizamos nuestra compra. En monedas, bueno, pues también complementamos el concepto de colección a la vez que hacemos la inversión. Bueno, pues ahí están las alternativas que nos ofrece la inversión en oro, en este caso en metales preciosos. Nos lo ha acercado Tomás Epeldegui, el director de USA Metales, que hay que ver lo que aprende uno, ¿eh? Hombre, no hay nada como querer para poder llegar a ella.
Oye, debe ser bonito esto porque además viene de Sudáfrica. Sudáfrica es uno de los mayores productores de oro del mundo, ¿no? Sudáfrica fue el mayor productor de oro del mundo, ahora se encuentra dentro de los productores más importantes del mundo, pero ha caído bastante. También ten en cuenta que las existencias van reduciéndose. ¿Y quién está ahora mismo en cabeza como productor Pues ahora de oro? mismo en cabeza como productor de oro mundial está China. China vuelve a estar como... Vuelve a estar China. Vuelve a estar y de hecho China pues no vende el oro que extraen. Ah, ¿no? Sin embargo, pues lleva ya un tiempo con las mismas reservas declaradas en el Banco Mundial. Yo creo que en China hay bastante más oro de lo que nos cuentan. De lo que nos cuentan. Lo contaremos nosotros, si es posible, con la ayuda de Tomás Epeldegui, el director de USA Metales. Gracias, Tomás. Pues nada, muchas gracias a ti, es un placer. Nosotros nos vemos mañana a partir de las 18:30 con Miki Garay en la gestión técnica, Enrique San Valentín en la producción y, como siempre, Eduardo Castillo estará encantado de acompañaros. Lo dicho, a partir de las 18:30 mañana. Adiós.